Bueno, hermanos, muy buenas noches. Dios me les bendiga. Una vez más, estoy aquí presente para exponer el tema número 6, el estudio número 6 de este tema que se ha venido estudiando referente a lo que es el Valle de Sombra de Muerte. Un lugar en donde he venido comprobando bíblicamente que sí existe, que es literal y que es un lugar físico, un lugar en donde es tan aterrador como el mismo infierno. Quizás muchos creerán, quizás muchos dirán que eso es mentira, quizás otros me tildarán de loco, quizás algunos pastores dirán que se me corrió el champú, que se me cayó el tornillo, pero yo los invito a que antes de que juzguen y señalen, escudriñen la palabra de Dios en cada uno de los textos bíblicos que he venido relacionando en el curso de estos estudios. Hoy es el estudio número 6. Espero, hermanos, que sea Dios abriendo el entendimiento, sabiduría, y que el Espíritu Santo sea dándonos ese entendimiento, ese discernimiento sobre la palabra del Señor. Vamos a orar para pedirle dirección al Señor. Señor y Dios, Padre mío, Padre precioso de la gloria, en esta noche me presento ante ti para pedirte primero que todo perdón por mis pecados, por mis faltas, por todas las cosas malas que habla mi boca, por todas las cosas malas que piensa mi mente y todas las cosas malas, Padre Santo, que salen de mi corazón. Señor, te pido de una manera especial que seas tú llenándome con tu bendito y santo Espíritu, que seas tú glorificándote en este lugar, llenando este lugar con tu bendito y santo Espíritu. Señor, dame la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento para hablar las palabras apropiadas. Padre mío, usa mi boca, Padre mío, usa mi inteligencia, bendito Dios, para poder exponer este tema, bendito Padre, que se ha venido tratando en estos días pasados hasta hoy, bendito Padre. Y te pido en el nombre de tu Hijo, amado Señor Jesucristo, que seas tú tocando cada vida, cada corazón, que no sea vana la palabra tuya, bendito Dios, porque lo dice tu palabra, que la palabra tuya, bendito Dios, no regresa vacía, Señor. Que haga mella, bendito Dios, que profundice, como lo dice tu palabra, bendito Dios. Sé tú glorificándote, bendito Padre, en aquellas personas que necesitan una luz tuya, bendito Dios, que necesitan, bendito Dios, que tú seas tú, Padre Santo, el primer lugar en su vida, Padre mío. Todo esto te lo pido, bendito Padre. Sé tú obrando, bendito Padre mío, en mi familia, en mis hijos, Señor, en mis vecinos. Glorifícate de una manera especial. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús, una vez más te pido, úsame como instrumento tuyo, bendito Dios. Sé que no soy digno de ti, Padre mío, pero te pido, Señor, que tengas compasión de mí, Señor, y me uses como instrumento tuyo, Señor. Todo esto te lo pido por medio de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, Señor. Amén y amén. Entonces, veníamos en el tema anterior explicando sobre aquel terrible lugar llamado el Valle de Sombra de Muerte, en donde la Biblia hace referencia en muchos textos bíblicos de este lugar. Quisiera iniciar esta clase leyendo unos textos bíblicos donde sustenta bíblicamente este lugar. ¿Cómo es este lugar? Vamos a ir al libro de Job, capítulo 10, versos 21 y 22. Y leemos la palabra bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el libro de Job, capítulo 10, versos 21 y 22. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden,
y cuya luz es como densas tinieblas. Vamos a leer el 12:22 de Job. 12:22. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica a las naciones y las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como un yermo sin camino. Van a tientas, como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Quiero leerles otro texto, Job 15:23 al 25. Vaga alrededor tras el pan diciendo en dónde está. Sabe que le está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Job 34:22. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Job 38:17. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte. ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Mateo 5:25 y 26. Mateo 5:25 y verso 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mateo capítulo 25, 29 y 30. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a ir al Mateo 4:16. Vamos a ver qué nos dice Mateo 4:16. Para después hacer un resumen del tema. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Luz les resplandeció. Salmo 88, 6, 7 y 8. Salmo 88, 6, 7 y 8. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas.
Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Salmo 107:10. Salmo 107:10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Quiero que tengamos en cuenta cada uno de los versos que he estado leyendo, de los capítulos que he estado leyendo referente al Valle de Sombra de Muerte, que es el tema que he estado enseñando, el que he estado exponiendo. Voy a seguirle leyendo los otros versos. Salmo 44:19. Salmos 44:19. Para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. 21:23 dice, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Verso 24, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción, de la opresión nuestra? Verso 25 y 26, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Verso 26, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Gloria al Señor. Isaías 9:2. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Filipenses 2:10-11. Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Gloria a Dios. He querido leer estos versos, estos pasajes bíblicos, que es en lo que yo quiero hacer un mayor énfasis para confirmarles por medio de la palabra del Señor que este lugar llamado el Valle de Sombra de Muerte sí existe, que es un lugar literal
que es un lugar físico que queda un poco más arriba del infierno, que es el lugar en donde antes de que Jesucristo subiera al cielo y llevara al seno de Abraham o el paraíso, al cielo donde se encuentra hoy en día, el lugar que ocupaba, el lugar que ocupaba el llamado paraíso, cuando Jesucristo le dijo al ladrón que estaba crucificado al lado de él, le dijo el ladrón a Jesucristo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el paraíso se encontraba en el centro de la tierra, al mismo lugar a donde Jesucristo bajó a predicarle a los espíritus encarcelados, al mismo lugar a donde Jesucristo bajó a llevar cautiva la cautividad, el mismo lugar en donde Jesucristo, cuando murió y estuvo 3 días en el corazón de la tierra, se fue a mostrar a aquellos que no quisieron creer en su venida, en lo que los profetas hablaron de él muchos años atrás, miles de años quizás. A todos estos incrédulos Jesucristo fue a predicarles a lo que se le llama espíritus encarcelados, lo que estaba cautivos, porque el Señor dice que llevó cautiva la cautividad, o sea, fueron muchos los que Jesucristo llevó al paraíso, donde estaba el seno de Abraham. ¿Y cómo comprobamos de que existía este lugar ahí en el centro de la tierra? También en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 28, aquí nos habla sobre la divina de Endor. La divina que fue Saúl, el rey Saúl, a consultar, y ya Samuel había muerto. Samuel ya le había transmitido el mensaje de Dios, lo que Jehová le había dicho, que su reino sería quitado. Y fue Saúl a consultar a esta mujer. Vamos a leerlo desde el verso 11. Capítulo 28, verso 11 en adelante. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. O sea, se fue a consultar a los muertos. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Aquí hacemos un momentico, un paréntesis. ¿Dónde estaba Samuel cuando murió? ¿A qué lugar fue? ¿Qué lugar fue a ocupar? Entonces aquí nos lo corrobora la palabra de Dios, que estaba en el centro de la tierra, al mismo lugar a donde fue el Señor Jesucristo. Porque aquí llega y dice la palabra de Dios y la confirmamos, le pregunta Saúl a la divina, y la divina le responde: he visto dioses que suben de la tierra, que suben. ¿De dónde subían? Pues del centro de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí.
y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. En el verso 19 le dice Samuel: y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Una vez más, aquí Samuel le dice a Saúl lo que le va a acontecer. O sea que al otro día, en la batalla que se iba a desatar, iba a morir Saúl y sus hijos, y iban a estar en el lugar en donde estaba Samuel. Entonces, para los muchos que dicen que Saúl, que el rey Saúl se fue al infierno y que el rey Saúl está en el infierno, no. El rey Saúl fue al lugar en donde se encontraba Samuel, el seno de Abraham, el mismo paraíso a donde fue nuestro Señor Jesús. Aquí nos lo confirma la palabra, yo no lo estoy inventando. Bueno, el tema no es ese para no profundizar en esos lados, sino que el tema es que el lugar en el que yo he venido exponiendo, ese lugar llamado Valle de Sombra de Muerte, es un lugar en donde hoy en día está ocupando ese lugar que antes se llamaba Paraíso o el seno de Abraham, que fue trasladado por el mismo nuestro Señor Jesucristo al cielo, que hoy en día se encuentra el paraíso en el cielo. En el centro de la tierra queda el infierno, y un poco más arriba del infierno está este lugar terrible, porque es un lugar muy terrible, llamado el Valle de Sombra de Muerte. Y de allí sucede lo mismo que sucedía cuando estaba el paraíso allí. Lucas 16, 19, esta historia nos la cuenta el Señor Jesucristo en su palabra. En la historia del rico y Lázaro. Ahora, los del infierno pueden mirar a los del Valle de Sombra de Muerte, y los del Valle de Sombra de Muerte pueden mirar al infierno. O sea, los atormentados pueden mirar a los condenados, a los atormentados, y los condenados pueden mirar a los atormentados. Y debe de ser muy terrible este cuadro que se muestra aquí espiritualmente. Debe de ser terrible, porque pues allí no están sino solo almas. Allí no hay cuerpos, solo almas. Y sabemos que la palabra de Dios dice que Dios colocó eternidad en el corazón de los hombres. O sea, el alma. El alma donde están los sentimientos, donde están los sentidos, donde están las emociones. Allí donde el gusano nunca muere. Allí donde es el lloro y crujir de dientes. Y yo quiero hacer una aclaración, que yo no estoy haciendo un terrorismo espiritual, ni estoy sembrándole temor a ninguno para que se acerque a Dios con miedo. No. Yo diría que acercarse a Dios se debe acercar uno con temor y temblor. Temor de Dios. La pregunta es cómo andamos delante de Dios. La pregunta es, si usted muriera hoy, si hoy fuera su último día en la tierra,
¿Cómo está usted delante de la presencia de Dios? ¿Está usted a cuentas con el Señor? ¿Está usted en paz con su familia? ¿Está usted en paz con sus hijos, con sus hermanos, con sus vecinos? ¿O vive una completa guerra? Porque este tema en sí es un tema que nos quiere enseñar y nos quiere clarificar qué es lo que sucede con el alma del ser humano al morir el cuerpo, sea quemado, sea ahogado, sea muerto naturalmente, sea la causa que sea, la muerte del cuerpo. Polvo eres y al polvo volverás, lo dijo Dios. Entonces, muchas personas están empeñadas en no querer creer el mensaje de salvación. Muchas personas nos catalogan de locos porque hablamos una verdad, la verdad de la palabra de Dios. La verdad está en la palabra de Dios, la verdad no la tiene el brujo, la verdad no la tiene el hechicero, la verdad no la tiene el adivino, la verdad no la tiene el cantinero, la verdad no la tiene el borracho, ni la prostituta, ni el homosexual. La única verdad es por la que nosotros debemos de vivir, la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no vino a la tierra a morir inútilmente. Jesucristo cuando vino a la tierra, él ya sabía a qué venía. Sin embargo, también sintió angustia como cualquier ser humano, siendo él 100% Dios y siendo 100% hombre. Y sintió angustia porque él también estaba en la carne. Sintió angustia antes de morir. Y también se arrodilló y lloró y también oró. Y dice la palabra del Señor que cuando él oraba, cómo sería de terrible la desesperación que sintió nuestro Señor Jesucristo, que su sudor era como sangre que caía al suelo. Era tan terrible la angustia que sintió nuestro Señor Jesucristo, porque él ya sabía de qué manera iba a morir, ya sabía de qué manera iba a padecer. Y él vino a morir fue por usted, por sus pecados, por mí y por mis pecados, por los pecados de la humanidad. Él fue el Cordero perfecto para ser ofrecido. Y la palabra del Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Jesucristo derramó hasta la última gota en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Él es el puente, Él es el puente entre Dios y los hombres, porque es de la única manera que nosotros nos reconciliamos con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice, nadie va al Padre sino por mí, lo dijo mi Señor Jesús. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea que no hay otro mediador. Aquí no existe que la Virgen del Carmen, aquí no existe que la Virgen de Guadalupe, aquí no existe que la Virgen del Fátima, que la Virgen de por acá, que la Virgen de por allá, que San Pedro, que San Juan, que San Martín de Porres, que San Gregorio Hernández. Aquí no existe otro mediador ajeno a nuestro Señor Jesucristo. Entonces muchos se empeñan en no querer creer. Muchos encuentran muchos miles de mediadores. Otros tienen otras religiones.
Pero déjeme decirles una cosa, la religión no salva. El que salva se llama a nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz. Las religiones no salvan. Las religiones lo que hacen es generar guerras. En el transcurso del tiempo han habido muchas guerras por religiones. Entonces, yo le quiero decir a usted, mi hermano y mi amigo, que yo no tengo una religión. Yo no pertenezco a ninguna religión. Yo pertenezco a Cristo, porque Cristo es una relación por medio del Espíritu Santo. Y cuando yo creo en el Señor Jesucristo y confieso su nombre, y confieso que mi Señor Jesucristo es mi Salvador, y lo declaro y lo creo, y me bautizo y bajo a las aguas, entonces ahí cuando nazco de nuevo. Cuando yo voy a las aguas y comienzo a caminar con Cristo, nazco de nuevo. Soy nueva criatura. La palabra del Señor dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas en Cristo. Yo no sé si usted me quiere creer o si no me quiere creer. Yo ya soy libre de la sangre de todos los que están escuchando y están mirando este video. Si es que no ha llegado en el transcurso de esos próximos minutos o las próximas horas, si es que no ha sucedido el arrebatamiento de la iglesia. Porque si ya sucedió el arrebatamiento de la iglesia, pues yo ya le puedo decir que este mensaje le va a edificar mucho. ¿Por qué? Porque si usted mira todos los estudios se va a dar de cuenta que es lo que se pierde por no seguir a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. No es una fábula, no es una historia de cuentos de hadas. Jesucristo vino a morir y el propósito de nuestro Señor Jesucristo era que ninguna alma se perdiera, sino que todas fueran salvas. El alma del ser humano, Dios anhela que todas sean salvas, que todos seamos salvos. Jesucristo no vino a morir por molestar. Él no vino aquí a engañarnos. El propósito de nuestro Señor Jesucristo era reconciliarnos con Dios y salvarnos de la condena eterna. ¿De qué vino a salvarnos? Pues del infierno. Vino a salvarnos de los ataques del enemigo. Y Él nos dio el poder para orar, para creer por medio de la fe. Y el Señor dice en su palabra que donde hay 2 o 3 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está en medio de Él. Y el Espíritu Santo es quien nos confirma la palabra. El Espíritu Santo es el que nos guía y el que nos convence de toda verdad, de pecado. Quiero seguir haciendo énfasis en este estudio. Voy a pasar a unas preguntas y voy a empezar con la primera pregunta. ¿Hay rapto? ¿Dónde están los muertos, los que murieron en Cristo? ¿O los que durmieron en Cristo? ¿Qué pasará con sus cuerpos? ¿Qué sucederá cuando venga Jesucristo a recoger la iglesia? ¿Con quiénes vendrá? ¿Y a qué vienen los que vienen con Él? ¿Quiénes son los que vienen con Él? ¿Hasta dónde vendrá Jesucristo y quién levantará la iglesia? ¿Cuáles son los muertos
que devuelve el mar, el Hades y la muerte, según Apocalipsis 20, 13 y 14. ¿Cuáles son los que posiblemente se hayan inscritos en el libro de la vida? ¿Volverán a juicio las almas que un día fueron raptadas y que participaron de las bodas del Cordero? Quiero llevar un punto por punto en este tema. No sé si me alcance este estudio. Quizás me toque hacer otra segunda parte de este tema 6. Pero la pregunta primera es, ¿hay rapto? Yo les digo, si hay rapto. La Biblia nos asegura que hay rapto. Para eso vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:13. A ver qué nos dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera carta a los Tesalonicenses 4:13. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí hago un puntico, un pare, como los otros que no tienen esperanza. O sea que estos pueden ser los que están en el infierno, como pueda que sean los que están en el valle de sombra de muerte. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que aquí nos está contestando la palabra del Señor, que Jesús traerá con él a los que durmieron en él. Hacemos una explicación ahí en este punto. Porque una cosa es dormir el cuerpo, cuando la persona es cristiana, cuando la persona cree en Jesucristo, nosotros no morimos, sino dormimos en Cristo. Y el cuerpo va al lugar que le pertenece, sea porque el ser humano haya muerto en un incendio, o haya muerto ahogado, o haya muerto de una muerte natural, etc. Entonces la palabra del Señor aquí nos dice que los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que los que hayamos quedado vivos, para cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, no vamos a morir. No vamos a morir. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuáles muertos? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces aquí hacemos un énfasis que Jesucristo viene con los que durmieron en él. Aquí lo dice. Aquí dice el verso. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Traerá a los que durmieron en él. O sea, quiere decir que están con Jesucristo en el paraíso. Los que murieron en Cristo, los que durmieron en Cristo están con Jesús en el paraíso. ¿Quiénes vienen con Jesucristo? Pues las almas de estos creyentes. Las almas de los que murieron en Cristo vienen con Jesucristo, o sea, los que todos están en el paraíso desde Jesucristo, pasando por los apóstoles, los discípulos y todos los creyentes hasta nuestros días. Todos ellos están allá en el paraíso, los que durmieron en Cristo, los que murieron en Cristo. Pero para el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, vendrán con él.
y vendrán con las nubes y vendrán los ángeles. Solamente que Jesucristo no va a bajar a la tierra. Jesucristo va a estar en las nubes. Aquí lo dice la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir esto? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero luego no estaban en el polvo de la tierra, pero luego no estaban durmiendo en Cristo en el polvo de la tierra. Entonces, ¿a quiénes va a resucitar si ya trae las almas con él? Pues sencillo, mi hermano o mi amigo que me está escuchando. Esas almas que trae Jesucristo, que viene y que está en las nubes, esas almas vienen a recoger sus cuerpos en el estado que estén, en la condición que estén. Para Dios no hay nada imposible. Eso es una mentira de que si la persona muere y lo creman, que entonces que no va a resucitar en el día del arrebatamiento de la iglesia. Eso es una mentira. Porque aquí la palabra del Señor nos enseña que los que murieron en Cristo, los que durmieron en Cristo, resucitarán primero. Y van a resucitar en un cuerpo glorioso, como el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En un cuerpo glorioso. Y las almas lo que tienen que hacer es recoger sus cuerpos. Y vamos a seguir leyendo qué nos dice la palabra. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria al Señor por esta palabra. Entonces aquí nos aclara la palabra que nosotros los que hayamos quedado vivos, si ahorita mismo fuera el arrebatamiento de la iglesia, yo me iría en cuerpo y alma y mi espíritu. Pero mi cuerpo sería transformado en un abrir y cerrar de ojos, nos lo dice la palabra del Señor. Amén. Quiero leerles el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versos 3 y 11. 3 al 11. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, vamos a dejar la continuación de ese tema para una segunda parte. Entonces espero que hagan una concordancia de la palabra del Señor aquí y la estudien muy bien, la revisen muy bien, y voy a estar subiendo la segunda parte de este sexto estudio. Dios me les bendiga.